Simulación del gas de argón por la técnica de dinámica molecular. Potencial de Lennard-Jones. Este potencial es utilizado para simular la interacción de átomos o moléculas neutros que están sujetos debido a unas fuerzas que interactúan en función de la distancia. Tenemos la presencia de dos tipos de fuerza: una fuerza atractiva que actúa a grandes distancias, que son las fuerzas de Van der Waals o fuerzas de dispersión, y una fuerza repulsiva actuando a pequeñas distancias. Esta es debida al principio de Coulomb de Pauli, que nos indica que estas moléculas no pueden estar juntas, mejor dicho, en el mismo estado. Este potencial también es llamado el potencial C12 y es un modelo matemático sencillo para representar este comportamiento. A continuación vemos la gráfica del potencial en función de la distancia relativa entre un par de moléculas. Vemos la curva de rojo que nos indica el potencial en función de la distancia y la curva de verde que nos da la fuerza entre ellas. Vemos que para el caso del potencial a distancias cortas, o mejor dicho, la separación cortas entre estas moléculas, este potencial aumenta, y a una distancia aproximadamente de 1.1 vemos que tiene un valor mínimo. En este caso tenemos que el sistema es estable y justamente adquiere una configuración estable. A distancias relativamente grandes vemos que este potencial empieza a cero, empieza a desaparecer juntamente con la fuerza. En el caso de la fuerza también podemos ver que a una distancia 1.2 adquiere un valor máximo de fuerza, ¿no? Vemos acá en la parte inferior el potencial Lennard-Jones, el modelo matemático, donde vemos que la parte positiva del potencial nos indica el término repulsivo y la parte negativa el término atractivo de este potencial. El término positivo es el que predomina a distancias cortas y el término atractivo a distancias relativamente grandes. Los procesos iterativos. Partimos de una posición inicial de las partículas, vamos a hallar mediante los cálculos las fuerzas, planteamos las ecuaciones diferenciales, integramos estas ecuaciones y de esta manera podemos hallar las propiedades como temperaturas y energías. Condiciones de frontera. Para llevar a cabo el efecto de condiciones de frontera se deben examinar las coordenadas de las partículas del sistema, y en caso que alguna de ellas se encuentre fuera de la región del cubo, se debe corregir sus coordenadas de tal manera que queden dentro del cubo real o celdas unitarias. Vemos que se divide en celdas para este caso y nos centramos en una celda en especial, ya que esta celda se empieza a repetir en sus celdas vecinas. Para llevar a cabo estas condiciones, vemos acá en la siguiente gráfica que tenemos el punto rojo que está fuera de una celda unitaria. Lo que hacemos es elegir este punto llevándolo a una celda vecina. Lo que se hace es desplazarlo a una distancia L, en este caso aumentándole o quitándole esta distancia, que es justamente la de la celda, de tal manera que se lleva a una de sus celdas vecinas, como vemos a continuación, que es el punto representado de azul, que es la posición corregida de esta partícula. Vemos acá el cálculo para número de 1000 partículas, la siguiente sentencia, Ciclun, que nos dice las librerías que están incluidas. Los vectores R, V y A son para almacenar las posiciones, velocidades y aceleraciones. Se definen para este caso variables reales. Trabajamos con celdas unitarias de una red cúbica, ya que generalmente son más fáciles para el cálculo, y estas moléculas son ubicadas en los vértices de esta red cristalina. Modelo matemático y edición del programa. Definimos el R como la distancia que existe entre el centro de la celda y una partícula. Vemos las siguientes sentencias para el cálculo de las separación entre estas moléculas. El código para calcular algunas propiedades como son la temperatura instantánea, la energía cinética y sus respectivas sentencias. Vemos acá una gráfica en 3D para el cálculo de 100 partículas sometidas a una interacción del tipo de Lennard-Jones. Y finalmente vemos para el caso de 1000 partículas.
donde podemos ver que la separación cada vez es más pequeña y vibran respecto a una posición de equilibrio, donde el potencial es estable y adquiere una configuración estable.